Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de hoy acá, estar hoy esta tardecita, conectarse acá un rato para conversar un poco más sobre el tema de los centros de datos y la eficiencia energética en estos espacios, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con una pequeña introducción donde vamos a ver pues cuál es el impacto, la importancia del tema de la eficiencia energética en los data centers. Vamos a revisar el tema de normativo y estándares que existen. Bueno, existen muchísimos. Vamos a revisar algunos que son los principales o los de pronto más nombrados o de los más reconocidos. Revisaremos también cómo es el consumo energético en los centros de datos, cuáles son los componentes que más aportan a ese consumo de energía y por qué. Las estrategias que les planteamos desde Atlantic Power para mejorar la eficiencia energética en los data centers, como nosotros como fabricante tenemos soluciones para que ustedes puedan mejorar esa eficiencia energética en los centros de datos. Y al final, pues haremos la ronda de preguntas que tengan o que hayan generado durante el webinar. Vamos a revisar, iniciar con un breve video de Atlantic Power. Atlantic Power. Fundada en Estados Unidos en 2008 con el objetivo de proveer a los clientes de América Latina y el Caribe soluciones para la demanda de calidad de energía, enfriamiento e infraestructura para industrias, telecomunicaciones, utilitarias, data centers, entre otros. Creemos firmemente en los procesos de investigación y desarrollo de soluciones, alineadas siempre a los más altos estándares de calidad. La innovación de nuestros productos es uno de nuestros pilares, mediante la actualización constante de nuestras soluciones para entregar a nuestros clientes equipos diseñados con las más recientes tecnologías. Nuestros equipos han sido probados bajo los más altos estándares a nivel internacional, logrando certificaciones que aseguran la seguridad y calidad. Eficiencia comprobada en diversos entornos industriales y con baja tasa de fallo. A través de nuestros distribuidores, contamos con servicio técnico 100% confiable y oportuno. Nuestros UPCs Atlantic Power ofrecen amplio portafolio de soluciones, brindando energía ininterrumpida para proteger sus operaciones críticas. Mantenga la temperatura y humedad de su data center controlados, con nuestros aires acondicionados de precisión. Con nuestras baterías, tendrá el respaldo necesario ante cortes de energía. Atlantic Power. Durante el webinar vamos a tener dos espacios de trivia. La idea es que en estos espacios vamos a hacer unas preguntas muy sencillitas sobre lo que vamos viendo y los dos ganadores de estas trivias pues van a tener un premio que lo conversaremos al final, les contaré de qué se trata. Bueno, vamos a arrancar entonces revisando y haciendo la introducción sobre el impacto de la eficiencia energética en los centros de datos, cómo estos espacios están impactando todo el tema de sostenibilidad a nivel mundial y por qué es tan importante gestionar el tema de la eficiencia energética. Entonces, desde el año 2018 y a raíz de todo el tema de la pandemia que nos dejó el COVID-19, hemos tenido un crecimiento, una tasa anual de crecimiento ponderada del 6% de usuarios de Internet. En el año 2018 teníamos 3.9 billones de usuarios y para el año 2023 llegamos a 5.3 billones de usuarios de Internet. Quiere decir que ese crecimiento ha sido pues grandísimo, 6% de crecimiento compuesto anual, ¿no? Esto es un informe que generó Cisco sobre todo el crecimiento de usuarios en estos 5 años y a raíz de la pandemia, pero todo el tema de las tecnologías digitales, cómo afectan el consumo de energía, la demanda de energía a nivel global. Las tecnologías digitales consumen alrededor del 3% del total de la energía global, ¿sí? Eso lo vemos aquí en esta gráfica que para el año 2023 estuvimos 24, tuvimos acá alrededor de unos 1000 terawatts hora
de energía, y esto está compuesto por todo lo que son data center, transmisión, networking, inteligencia artificial y blockchain. Y se espera que para el año 2050 toda esta tecnología llegue al 5% de la energía total del planeta, o sea, todo lo que se consume en el planeta, el 5% está relacionado con las tecnologías de la información o con todo el sistema de transmisión digital de información. Entonces es un impacto pues considerable, ¿no? Es algo bastante grande lo que tenemos como parte de la torta en los centros de datos. ¿Qué pasó? Que no me está cambiando acá la diapositiva. A ver. Están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, estamos viendo justamente el gráfico de impacto de la eficiencia energética de los data centers. Un segundo, ya, aquí ya cambió, sí, perfecto. Sí. Listo, entonces, y lo mismo pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para el año 2019, el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero estaban relacionadas de alguna forma con las tecnologías digitales y el procesamiento de información en los centros de datos, ¿no? Y con esa tasa de crecimiento que se está proyectando, se estima llegar a que sea un 14%, ¿sí? A que la emisión de gases a raíz de todo el procesamiento de información, de tecnologías digitales, llegue a un 14%. O sea, los data centers tienen un rol muy importante en todo esto, pues la participación de todo o sea, en toda la cadena de procesamiento de información tiene una parte muy grande en lo que es uso de energía y emisión de gases. Aquí vemos entonces que los data centers del 100%, digamos, de todo lo que tenga que ver con procesamiento de información digital en el planeta, tenemos las terminales de uso, los ordenadores que hacen la producción, los televisión, teléfonos inteligentes, otros, y el data center tiene un 19%. El data center viéndolo como espacio físico que se encarga de albergar los equipos que hacen el procesamiento de la información. Entonces el impacto lo vemos que es grande y pues entonces hay una oportunidad enorme para generar mejoras y ver cómo reducimos el impacto negativo que se hace dentro de todo este tema de la tecnología digital, ¿no? Recuerden este dato, 19%, esa es la parte que tienen los data centers dentro del total de las tecnologías digitales como aportantes al impacto negativo en el planeta, ¿no? Ya sabiendo entonces por qué es tan importante gestionar la eficiencia energética en los centros de datos, vamos a revisar entonces los estándares o normativas o buenas prácticas que hay dentro de los centros de datos, ¿no? Es muy importante saber que es una norma, que es un estándar, que es una buena práctica, no son los mismos. Hay países en los que hay normativas que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, hay estándares y hay buenas prácticas, ¿no? No todo es obligatorio, por ejemplo, de pronto de las que le voy a nombrar ahorita acá, no, aquí en Colombia, yo estoy en Colombia, pero pues para centros de datos no hay ninguna que sea obligatoria, ¿no? Que yo diga es que si no la cumplo estoy incumpliendo la ley, no. Simplemente las empresas se tienen afinidad con una u otra, se identifican o analizaron su centro de datos y vieron que de pronto el estándar o la buena práctica número tal de tal institución es la que más afinidad tiene con lo que nosotros queremos dentro del centro de datos, entonces por eso las adoptan, ¿no? Comencemos con una de las más antiguas, la ANSI, la TIA 942. Esto es un estándar creado en el año 2005 por la ANSI, por el American National Standards Institute. Y está enfocado a la infraestructura para telecomunicaciones de centros de datos, ¿no? Por eso se llama Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center. No es que esté enfocado únicamente en la parte de telecomunicaciones, abarca muchos otros subsistemas, pero como está la TIA, que es la Telecommunications Industry Association, pues lo nombran de esa forma, ¿no? El estándar actual, digamos, o la que está vigente ahorita es la TIA 942B, y lo que hacen ellos es definir como o clasificar los centros de datos en 4 niveles.
4 rated, lo llaman ellos. Anteriormente la TIA lo llamaba tiers, pero eso cambió desde el año 2014 con la versión A, porque ellos venían trabajando muy de la mano con el Uptime Institute hasta el año 2013. Allí como que partieron cobijas y cada uno tomó su rumbo. Entonces, Uptime, ahorita lo vamos a ver, siguió trabajando con sus tier, pasó de llamarlos en números 1, 2, 3, 4 y lo cambió a números romanos, y la TIA cambió a los tier per rated. El Rated 1 o el Rated 1 es un data center básico que no tiene temas de redundancia por ninguna parte, son muy sencillos. La clasificación número 2 o el Rated 2 tiene infraestructura con componentes redundantes. La 3 quiere decir que se puede hacer mantenimiento recurrente dentro de la operación sin interrumpir la operación. Y el 4, que hay una tolerancia a fallos. Todo esto hace referencia a lo que es redundancia y ahorita más adelante lo vamos a ver, porque en eso es que se basan prácticamente todas las clasificaciones que hacen las diferentes empresas o instituciones para clasificar los data centers independientemente del nombre que le puedan dar. En esta última norma B, empezaron ya a revisar temas de todo lo que son los data center edge y algunos temas de conexión de los data centers. Los data center edge, pues estamos hablando de data centers que están en el borde. Ustedes saben que con todo el tema ahorita de la IA tenemos que generar tasas de transmisión muy rápidas y el Edge es una solución, pues tener, digamos, pequeños centros de datos en el borde donde se necesita hacer el procesamiento de la información, es una de las soluciones. Entonces, en eso se basa la CTIA 942. Entonces, también se incluyeron temas en la última versión de sostenibilidad y eficiencia energética. Entonces, que era algo que de pronto la TIA 942 no tenía antes. Entonces, mencionaban algo muy por encima, pero ya en esta nueva versión empiezan a hablar de la eficiencia y dice que pues tenemos, por ejemplo, que generar una utilización o topología de los pasillos utilizando la técnica de pasillos fríos y pasillos calientes, ¿no? Entonces, eso no era tan claro en las versiones anteriores. Entonces, es importante, la TIA 942 es uno de los estándares más reconocidos a nivel mundial. ¿Qué más les cuento de esta versión B? Creo que también ya toca el tema de pisos elevados, cómo incluirlos dentro del diseño. Y donde hay racks y gabinetes con una alta densidad térmica, ya empiezan a tocar también las altas densidades por gabinete. Entonces hay que ahorrar racionalmente la energía desde los PDUs, el aire acondicionado, y pues para eso es que plantean ellos este tema de pasillos calientes y pasillos fríos, ¿no? Bueno, pasemos ahora al Uptime Institute. Eso se llama el Data Center Site Infrastructure Tier Standard. Entonces, como les decía, ellos se quedaron con el tier, que creo que es uno de los nombres o clasificaciones más reconocidos a nivel mundial, pues tier 1, 2, 3 y 4, pero van a ver que es muy similar. Lo que pasa es que ellos ya lo definen, pues aquí tienen otros números de pronto para verlo. Entonces, el tier 1 solamente tiene una ruta de alimentación, al igual que el tier 2. El tier 3 tiene una ruta activa y una pasiva, y el tier 4 tiene dos activas. Ellos hablan ya de tiempos de caídas anuales. Entonces dice que el tier 1 admite 28.8 horas al año, el tier 2 22 horas, el tier 3 1.6 horas de downtime y el tier 4.4 horas, o lo que es igual a 25 minutos. Y ellos expresan esto en términos de disponibilidad. Tier 4 tiene una disponibilidad de 99.995, el tier 3 99.982%, el tier 3, el tier 2 99.749 de disponibilidad y el tier 1 una disponibilidad de 99.67%. Ya vemos que en el tier 1 es típico en negocios pequeños donde solamente hay una ruta de potencia y una de cooling, de refrigeración, y no hay componentes redundantes.
El Uptime Institute, otra cosa que tiene es que muy enfocado a hablar de la disponibilidad para temas de energía, electricidad o rutas de potencia y refrigeración. Se toca temas de arquitectura, de topología, de seguridad por encima, mientras que la TIA 942 abarca un poquito más a fondo todos esos temas. El Tier 2 se recomienda para data centers de tamaño mediano, y al igual que el Tier 1 tiene una sola ruta de potencia y de refrigeración, pero ya tiene redundancia en estos sistemas. En Tier 3 vamos a ver múltiples rutas de potencia y refrigeración con una redundancia N+1 y es capaz de sostener cortes de energía de hasta 72 horas. Esto es importante aquí en el Tier 3 y en el Tier 4 cumple todo lo que cumplen en sus anteriores niveles, ¿sí? Pero tenemos full redundancia 2N+1 y puede sostener un apagado de hasta 96 horas. Entonces, eso es importante aquí. Aquí lo podemos ver en un diagrama muy sencillo, lo que sería la parte, digamos, como eléctrica. En negro vamos a ver lo que es el Tier 1, una sola ruta, ¿sí? Un tablero principal, una sola UPS, un tablero de baja, una PDU y el equipamiento de IT. No tenemos más. Aquí en la parte mecánica, lo mismo, un tablero y la carga mecánica pues de refrigeración que hay. No hay nada más. Un generador, una sola. En Tier 2 ya son los componentes, se adiciona a lo que tenemos antes, los componentes que vemos en amarillo. Entonces ya tenemos un generador, o sea, elementos redundantes, ¿sí? Tenemos otra UPS y ya con eso tenemos un Tier 2 en una sola ruta, un solo camino. Para Tier 3 ya tenemos dos rutas, entonces todo lo que está en verde lo van a ver, ya tenemos una nueva utility, una utilitaria número 2, ¿cierto? Entonces tenemos también otros generadores que están interconectados entre sí, otro grupo de generadores. Entonces, aquí tenemos nuestro proveedor de energía número 2, proveedor de energía número 1, generador con una transferencia, ¿sí? Generador con su backup y transferencia conectado, digamos, al bus 1, generador con su respaldo conectado a la fuente 2 y venimos con dos caminos exactamente iguales. Sin embargo, en el Tier 3 no es necesario que yo tenga UPS en esta ruta, ni otro generador de respaldo. Con que tenga la segunda fuente con otro generador, de aquí para abajo no necesito UPS en Tier 3, ¿sí? No lo necesito. Desde que tenga un camino alterno de alimentación y llegue al data center con esa ruta, es más que suficiente. Y en Tier 4 sí ya tengo que tener todo completamente con una redundancia 2N+1. Entonces aparece otro generador aquí en el camino número 2. Aparecen mis dos UPS tal cual las tenía en el brazo número A o en el brazo 1. Y todo lo que tenemos al lado izquierdo, digamos que es un espejo del lado derecho. Y lo mismo para el cooling. En cooling, digamos, en refrigeración tengo que tener equipos que son capaces de sostener, cuando aquí se habla de una UPS N, quiere decir que esta UPS tiene la capacidad de sostener la carga completa que tenemos de IT. Si nuestra carga IT son 150 kilovatios, esta UPS mínimo tendría que ser de 150 kilovatios. ¿Sí? A eso se refiere cuando tenemos N. Cuando habla de +1, pues, ¿cuántos equipos redundantes tengo yo para soportar esto? O sea, si esto se me va, tengo una. Si tuviera otra UPS acá, pues tendría una configuración N+2. ¿Listo? Entonces, de eso se trata los estándares Tier del Uptime Institute. Veamos también entonces BICSI. BICSI 002 también es una norma ANSI del American National Standard Institute. BICSI 002, la última versión es del 2019. Ellos vienen y aquí hacen pues 5 clasificaciones, pero pues 5 que a mi criterio en realidad son 4 porque la primera es una clase 0, donde dicen que es un single path, o sea, un único camino, pero que algo le falta para hacer clase 1.
¿sí? Lo mismo que pues pienso yo acá, o sea, tengamos un tier uno y todo lo que no sea tier uno pues va a ser un tier cero, por decirlo así. Entonces, lo menciono porque todas se complementan entre sí, pero entonces VICI coge como que todos esos estándares que vienen hasta el momento, los recopila en una sola norma y de alguna forma los complementa para que lleguen a ser un poquito más tengan algo más de sustancia técnica. Entonces, VIX es una organización que se centra en el diseño, en la instalación y la gestión de infraestructura y de tecnología de la información. VIX traduce Building Industry Consulting Service International. Son muy dedicados a todo el tema de consultoría, de diseño, bueno, en fin. Entonces, este estándar VIX 0002 mm, proporciona estas recomendaciones y mejores prácticas sobre varios aspectos críticos en un data center, como la redundancia, resiliencia, eficiencia energética. Ya ellos en el estándar 2019 hablan bastante sobre la eficiencia energética y cómo hacer el data center sostenible, ¿no? Entonces, esto tiene VIXI 002. Ellos clasifican los data centers, como les dije hace un rato, entonces tienen aquí clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, pero además, dependiendo, digamos, del subsistema y de la disponibilidad que tenga cada uno, lo clasifican entonces en F, puede ser F1 o F2 o F0, de acuerdo al número que tenemos acá, para la parte eléctrica y mecánica, para la parte de cableado y con la C, para la parte de infraestructura de redes con la N, Network Infrastructure, para todo lo que es procesamiento de datos y almacenamiento con S, SX, S0, S1, S4 y aplicaciones con la letra A. Entonces es la forma en la que ellos trabajan y certifican esto. Una cosita que quería dejarles aquí muy claro. Con la TIA 942, digamos, ellos abarcan todo esto, eléctrico, mecánico, telecomunicaciones, ubicación del centro de datos, la parte de arquitectura, seguridad, seguridad física y detección y extinción de incendios. Eso es la ANSI TIA 942. Cuando la TIA 942 genera una certificación de un centro de datos, ellos tienen esto y lo evalúan en 4 aspectos. Quiero ver si puedo hacer aquí un poquito de zoom. La parte de arquitectura, la parte mecánica, la parte eléctrica y la parte de telecomunicaciones. Por ejemplo, para este caso, esto sale en el certificado, ellos dicen, en arquitectura, el data center que acabamos de evaluar es un rated 4, en la parte mecánica es rated 3, en electrical es rated 4 y en telecomunicaciones es rated 4. ¿Cuál es la calificación o la clasificación de este data center? Rated 3, clasificación número 3. ¿Por qué? Porque la clasificación del data center es la clasificación de la menor puntuación que se tenga. Entonces, si usted tiene, yo no puedo decir es que tengo un data center 3.5, 3.8, porque tengo 3, pero el resto son 4. No, su data center es rated 3. Eso es muy importante que lo recuerden más adelantico de pronto. Les preguntan sobre ese tema. Listo, entonces Vixi hace esa clasificación por subsistemas, entonces aquí vemos algo muy similar de pronto a lo que vimos ahora con el ANSI TIA 942. Entonces, esto es, digamos, la clasificación F4 en la parte eléctrica para el centro de datos. Lo mismo tenemos 2 utilitarias, 2 generadores, una transferencia, 2 rutas completas con redundancia 2N, ¿sí? Llegamos a la P2 y todo lo que tenemos al lado izquierdo lo repetimos en el lado derecho. Entonces, por eso les decía que es muy similar y que VIX trató como de agrupar todos estos estándares en uno solo para llegar a configurar. Pero acá es un poquito más específico y más detallado en temas como esto, por ejemplo, en la parte mecánica, ¿cómo sería un sistema F2? F2 nos dice que debemos tener componentes redundantes y que debemos tener solo los componentes redundantes, se pueden hacer mantenimiento sin afectar la carga. Entonces, aquí, por ejemplo, para un F2, ¿qué tenemos? Tenemos componentes redundantes. Tengo
unos dry cooler, ¿sí? Tengo dos chiller y tengo 3 unidades manejadoras internas, ¿sí? Tengo redundancia, ¿sí? Pero yo cuando voy a hacer mantenimiento tengo que sacar uno de los equipos y los voy a dejar sin operación. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, con F4, ¿qué pasa? Ya tenemos redundancia completa. Yo puedo sacar, porque con 2 equipos sostengo toda la carga, tengo uno de redundancia. Entonces, saco esto y hago mantenimiento. Pero si van a ver la infraestructura y todo el tema de tuberías para hacer mantenimiento, es mucho más extensa. Aquí trabajamos en la parte de Chile, lo que son los anillos de agua helada, ¿sí? Y esto viene con un juego de válvulas enorme. Entonces, para hacerle mantenimiento a una sola válvula, tengo que dejar las otras operando y no puedo eh, interrumpir el camino del agua para que entre los chiles y las manejadoras. Entonces, con un juego de válvulas y tuberías, yo tengo que garantizar que siempre voy a tener el flujo de agua a todos los equipos. ¿Sí? Es la forma, digamos, o el planteamiento que uno se hace cuando empieza a diseñar los centros de datos de acuerdo a estos estándares. Entonces, aquí vemos que de agua fría hay 2 anillos, ¿sí ven? Los azules son los anillos de agua fría, ¿sí? Y los rojos son los anillos ya pues de agua caliente. Entonces, aquí viene el agua caliente desde de las manejadoras, viene hacia los chiller, ¿sí? Aquí también hay un anillo antes de entrar a los chiller. Entonces, si yo vengo, digamos, con esta unidad acá y resulta que se me dañó o estoy haciendo mantenimiento a esta bomba o a esta ruta, se me rompió este tubo, yo puedo a través de un juego de llaves direccionarlo por otro lado, ¿sí? Y vuelvo y llego a este punto por otro camino, ¿sí? Y no interrumpo la operación de ninguno de los equipos, ¿sí? Es la forma como se plantea el diseño. Otros estándares que son también reconocidos, hay muchísimos, muchos más de los que yo tengo acá. Ustedes pueden investigar y consultar, hay hartísimos. La Unión Europea está generando muchos estándares también. Entonces, la norma ICREA tiene el estándar 131, que su última versión es el 2019. Es un estándar por el International Computer Room Experts Association, ICREA. Y es una organización que se dedica a investigación, desarrollo y promoción de técnicas para la construcción y operación de centros de datos. Entonces, en esta norma, que es la última, la 2019, abarca temas de mejores prácticas para la construcción, gestión y operación y mantenimiento de los data centers. La ISO 27001 no es una norma, digamos, directa a los centros de datos, pero maneja temas de seguridad de la información. Es una norma internacional que especifica los requisitos para establecer e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Eso fue, pues es desarrollada por la ISO, por la Organización Internacional de Estandarización, International Standard Organization, y la ISA, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Entonces, la ISO 27001 hace parte pues, de lo que es la ISO IS 27000, que son familias que incluyen especificaciones y códigos y buenas prácticas para todo lo que es gestión de seguridad de la información, ¿no? La UNE 50600 también es una serie de estándares desarrollados para proporcionar requisitos y recomendaciones sobre planificación, especificación, diseño, operación de la infraestructura física de los centros de datos. Este sí es europeo, este es elaborado por el Comité Europeo de Normalización, por el CEN, y abarca muchos aspectos, incluyendo la eficiencia energética, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. No se les haga raro que en un par de años tengamos directrices aquí en Latinoamérica muy fuertes sobre el tema de eficiencia en los centros de datos y que eso se empiece a normalizar. En Europa, tengo entendido que ya el Comité Europeo de Normalización va a empezar a exigir, y para data centers, por ejemplo, de más de 500 kilovatios, tienen que empezar a cumplir ciertas directrices en cuanto a eficiencia energética. Entonces, eso ustedes saben que una vez inicie en alguna parte del mundo, en unos 5 años o 10 llega a Latinoamérica. Entonces, eh, en poco tiempo podremos estar preocupándonos por cómo empezar a gestionar la eficiencia energética en nuestros centros de datos.
ASRAE, por ejemplo, no podía faltar aquí en nombrarlo porque pues es un referente pues a nivel mundial para todo el tema de refrigeración. Es un estándar americano, bueno, una institución norteamericana que se encarga pues de gestionar o bueno, dar buenas prácticas para toda la refrigeración de centros de datos, y el TC 9.9, que es el Termat Guidelines for Data Processing Environments, o sea, buenas prácticas para para la el procesamiento de datos en entornos de procesamiento de datos, la administración de refrigeración y térmica en todos estos campos, ¿no? Entonces, tiene recomendaciones sobre cómo debe hacerse la refrigeración en los data centers y es muy utilizado en la parte de diseño. Ellos hacen un análisis de los equipos, digamos, los servidores, y una clasificación sobre cuáles son las temperaturas a las que pueden operar, y sobre esas temperaturas es que los diseñadores de centros de datos trabajan para dimensionar la capacidad y tamaño de los equipos de refrigeración en los centros de datos, ¿no? El Green Grid es un estándar que, digamos que su mayor o principal aporte ha sido el tema del PUE. El PUE es una de las métricas que tenemos para eficiencia energética en los data centers. Más adelante lo vamos a ver un poquito y vamos a hacer un ejercicio sobre ese tema. Y ellos están muy enfocados en ese tema, ¿no? Cómo tener tecnologías y buenas prácticas verdes para el diseño de los centros de datos, y no solamente en centros de datos, ellos tienen muchos campos de aplicación. Y aquí les cuento pues que hasta el Departamento de Energía del Estados Unidos tiene un manual de buenas prácticas para la eficiencia energética en el diseño de los centros de datos. ¿Sí? Entonces, son muchas las instituciones que existen y que se van uniendo cada vez más a aportar y a dar su grano de arena. Está el CENELEC, ¿sí? Que también es europeo, la ISO IS 24764, que se encarga de todo lo que son sistemas de cableados para centros de datos. ASRAE también tiene otro que es el 90.4, que son las recomendaciones para el diseño, construcción y mantenimiento en los centros de datos. Bueno, hay muchísimas normas, ustedes pueden consultar y darse un poquito más de información. Entonces, como les comenté, vamos a pasar, digamos, a nuestra primer trivia. Vamos a hacer un pequeño jueguito acá. Entonces, ahí les envié en el chat el enlace y vamos a ingresar con este número. Ahí les va a preguntar el número del juego, 414-8462. Y después les pregunta su nombre. Ustedes ponen su nombre, importante que lo pongan muy bien porque pues de aquí va a salir uno de los ganadores del día de hoy, ¿no? Entonces, comenzamos. Entonces, les voy explicando entonces, de pronto para los que no han jugado, esto es un formato muy similar al, no sé si sus países tenían un formato que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Sale una pregunta, unas opciones de respuesta, y ustedes desde donde hayan ingresado les va a salir la opción para contestarla. Entonces yo en la pantalla les voy a mostrar la pregunta y las opciones de respuesta, y ustedes lo que tienen que hacer en su celular o en su computador es escoger cuál es la respuesta correcta. Es muy sencillo. El sistema entonces toma no solamente las respuestas correctas, sino quién fue el más rápido, ¿no? Entonces, quien haya sido el primero en contestar correctamente es el que más puntos se va a llevar, y así se va sumando. En esta primera parte y en la segunda también van a ser solamente 3 preguntas relacionadas con 2 temitas, algo muy básico de lo que vimos en esta primera parte. Entonces vamos ya a comenzar. Listo, entonces vamos a empezar. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y empezamos entonces. La primera pregunta dice: ¿qué porcentaje del consumo global de energía corresponde a las tecnologías digitales? ¿3%, 10%, 12% o 5%? Ya hay 5 respuestas.
Listo. Tuvimos 4 que acertaron con el 3%. Alguien contestó por acá el 10% y el resto el 12%. Ese era el 3%. Recuerden que en las tecnologías, el total de las tecnologías digitales hay un consumo del 3% de todo el consumo global, ¿no? ¿Cómo nos fue acá? Va liderando Martín, sigue Willy, sigue Burgoa y de cuartas está John Mora. Quinto, Daniel Sánchez. Bueno, siguiente pregunta. ¿Son estándares buenas prácticas para el diseño e implementación de centros de datos? ¿Cuáles son? Está la TIA, la BBIX, y bueno, revisen porfa, lean muy bien y seleccionan cuál es la pregunta. Para centros de datos, ¿no? Revisen por favor muy bien, quedan 13 segundos, van 2 respuestas hasta ahora, 3. Se acabó el tiempo, tuvimos igual una sola respuesta correcta. Entonces, la primera opción, TIA 924, no señores, la TIA 924 no es la TIA 942, es una, pero la 924 no es. Bixi 002 sí es una, claramente, y el Tier estándar del Uptime Institute es otra también, pero pues no es todas las que hay. Entonces, la talla 568 no es. Todas las anteriores no era porque la 568 es de cableado y la 924 pues no existe. Entonces la respuesta era la F, la B y la C, porque teníamos Bixi y el tier del Uptime Institute. Entonces, vamos a ver quién contestó por acá. Martín sigue liderando con 904 puntos, sigue Willy con 811, Burgoa sigue tercero con 807 y entra aquí a pelear Jorge con 729, después sigue John con 610. Última pregunta y de aquí sacaríamos entonces el primer ganador del día de hoy. De acuerdo con la ATIA 942, el data center de la imagen tendría una clasificación 4, rated 3, rated 3.5 o ninguna de las anteriores. Listo, terminamos. 3 personas contestaron que rated 4. Rated 4 no es. Recuerden que la clasificación total del centro de datos es la que menor se tenga en los 4 aspectos que evalúa el ANSI TIA 942 y en la imagen se mostraba que había rated 3 en la parte mecánica. Entonces, por ende, el rated 3 era la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, creo que este era nuestro último. Vamos a ver cómo quedó el podio de esta primera ronda. Gana, en tercer lugar quedó John. Segundo lugar quedó Willy. Y en primer lugar quedó Burgoa. Entonces, Burgoa, ahora, si quieres, por favor, me escribes ahí por chat tu correo electrónico. Yo te contacto al final para la premiación. ¿Listo? Vamos entonces a continuar ya con nuestro webinar, ya nos desestresamos un poquito. Bueno, vamos ahora entonces a revisar un poco sobre el consumo de energía en los centros de datos. Vamos a acelerar un poquito acá, nos falta poco. Entonces, ¿cómo se distribuye ese consumo de energía entre los centros de datos? Uno, digamos, de los factores más importantes a analizar cuando se revisa la potencia es que la densidad que hay por rack, ¿no? Entonces, hace algunos años, en el año 2010, 2011, la densidad por rack era alrededor de 2.4 kilovatios por rack. Hoy podemos hablar de que tenemos densidades de 20, 30 y hasta 50 kilovatios por rack. O sea, eso es muchísima energía condensada en un espacio muy pequeño y muy no es tan fácil de manejar como estas densidades que se tenían antes. En 2020 hablábamos de 8.4 y ya pensar uno de 10 kilovatios en un rack es muchísima energía, muchísima disipación térmica que no se puede manejar de la misma forma que se venía haciendo hace un par de años, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se ha dado? Los equipos, obviamente, las tecnologías vienen creciendo y todos
los procesadores tienen ahora mayor capacidad de procesamiento. Todo el tema del machine learning, la inteligencia artificial viene pues generando densidades extremas. La virtualización, entonces en un solo equipo estamos haciendo las tareas que de pronto lo hacían 5, 6, 8 y hasta 10 equipos en uno solo. Obviamente pues eso condensa y aumenta la densidad de potencia en los rack. Hay una mayor demanda de almacenamiento de datos y el tema del edge computing que lo habíamos revisado. Entonces, a hoy podemos encontrar data centers que tienen densidades por rack de 30, 40 y 50. Data centers enormes y temas de hiperescala. Hay racks con ese tipo de densidad. Entonces, esas son, digamos que, una de los factores de consumo en los centros de datos. Otro tema importante, y es uno de los más importantes cuando vamos a analizar el tema de eficiencia energética, es la refrigeración. Entonces resulta que el aire acondicionado, y lo vamos a ver un poquito acá, es el ítem o el componente del data center que más consume energía. Alrededor de la tercera parte de lo que consume el del data center se va en la parte de refrigeración, en el enfriamiento. ¿Mm? La carga IT, lo que son servidores, fuentes de poder, procesamiento, comunicación, entre todos estos apenas suman un 52%, pero el refrigeramiento, el enfriamiento de la sala se lleva más o menos una tercera parte de toda la energía que se consume en el centro de datos. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Resulta que pues la forma o el ciclo de refrigeración que se requiere para hacer una transferencia de calor desde donde se genera en la fuente en los servidores y llevarla al exterior es un proceso que tiene su ciencia y que es bastante complejo. Esto se llama, este ciclo de refrigeración tiene 4 procesos. Son la compresión, la condensación, la expansión y la evaporación. Y esto lo cumplen en todos los procesos de refrigeración. No importa si esto es enfriado por aire, si es enfriado por agua, si esto es enfriado por agua helada, o sea, el ciclo es exactamente el mismo. Entonces, aquí vemos un ciclo donde tenemos el proceso de compresión, que es la primera etapa, ¿sí? Aquí se ve el ciclo, y arrancamos por acá en el punto 1. El compresor aspira el vapor refrigerante que viene sobrecalentado desde los evaporadores, ¿sí? A través de la tubería y empieza a comprimirlo. Al comprimirlo, la presión, la temperatura y la energía de todo este vapor comprimido aumentan, y aquí hay un cambio de temperatura, se eleva la temperatura y el volumen específico disminuye. ¿Sí? Aumenta la presión y la temperatura, pero disminuye el volumen. ¿Sí? Aquí en este punto es donde la temperatura y la energía almacenada en este punto es la más alta de todo el ciclo. Por eso se ve aquí en color rojito, ¿no? En el condensador se presenta todo el proceso de condensación. Entonces, entre 2 y 3, bueno, aquí en esta parte hay un enfriamiento y aquí ya cuando llegamos al condensador, entonces hay un proceso de condensación que se genera en esta parte, ¿no? Entonces llegamos al condensador, esa unidad exterior que tiene aquí unos serpentines por donde circula el refrigerante y que tiene un ventilador, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay una transferencia de calor al exterior, ¿no? En este punto. Y eso lleva a que el refrigerante, o bueno, aquí el refrigerante que venía a alta presión, se condense y cambie de estado. ¿Mm? Es un cambio de fase en el que el vapor saturado se convierte gradualmente en un líquido. Entonces, en este proceso se libera toda esa energía que se trae en forma de calor al exterior, ¿sí? La condensación tiene lugar en condiciones de presión y temperatura constantes y termina en este punto, aquí en el punto 4. Luego viene el proceso de expansión y para eso se utiliza la válvula de expansión. Aquí se recomienda que el refrigerante líquido esté ligeramente subenfriado. ¿Mm? Y el proceso de subenfriamiento, bueno, eso genera antes aquí de llegar a la válvula. Se utiliza una válvula de expansión para reducir la presión del refrigerante. Entonces, aquí el compresor
hizo un proceso de compresión, pues la unió. Aquí vamos a hacer el proceso contrario a lo que hizo el compresor. Vamos a expandirlo para que entre aquí el evaporador, ¿no? Y tenemos una pérdida de temperatura. Entonces, aquí al hacer este proceso de expansión, el refrigerante que venía semicomprimido aumenta su volumen y pierde energía, ¿sí? Entonces, baja su temperatura entrando nuevamente frío acá. Y aquí el evaporador hace algo muy similar a lo que hizo el condensador, pero al revés. Entonces, aquí como por el serpentín, por este evaporador viene refrigerante frío. Los ventiladores empujan el aire que llega caliente de la sala y lo pasa por ese serpentín y el aire caliente dentro de la sala le entrega su calor al refrigerante que circula por todo ese serpentín y vuelve e iniciamos. Entonces es un proceso bastante extenso que pues, todos estos componentes consumen energía y aquí el que más consume energía es el compresor. Por eso es el corazón del sistema de refrigeración y por eso es tan importante que ustedes adquieran o implementen tecnologías muy eficientes en sus centros de datos porque si no van a tener una pérdida enorme de energía. Ya ahorita les vamos a explicar un poquito más sobre esas tecnologías que tenemos en centros, en Aires para los centros de datos. Otro tema también y que viene derivado de todos estos estándares es la redundancia, ¿no? Como ven, la mayoría de estándares nos exigen o nos dicen que tenemos que tener redundancia y todo eso va alineado con temas de confiabilidad de los centros de datos. Que si yo tengo un punto singular de falla en un data center, pues tenga respaldo y tengo forma de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, con las UPS, ¿qué pasa? Si yo tengo una sola UPS en mi centro de datos y se me dañó, pues quedó grave porque tengo que apagar la carga completamente. Entonces, por eso viene la redundancia de UPS, monto otra UPS igual, o monto módulos, o monto un equipo modular, bueno, en fin. Pero resulta que las UPS tienen, y todos estos procesos de conversión tienen una particularidad y es que la eficiencia cae conforme cae la carga. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema paralelo, ¿sí? Que son muy utilizados. Entonces, yo tengo dos UPS en paralelo y resulta que ellas dividen la carga equitativamente, en un 50%. Tengo dos máquinas de 100 kilovatios. Vamos a pensar que tenemos dos máquinas de 100 kilovatios acá, pero yo tengo una carga, para una carga de 100 kilovatios, vamos a decir, la dimensionamos completamente. ¿Sí? Pongámosle, bueno, 90, porque digamos que no la dejamos a 90 kilovatios. ¿Qué pasa en condiciones normales? Bueno, si yo solo tengo una UPS de 100 y tengo 90 kilovatios. La máquina está al 90%, ¿cierto? Al 90% de carga, tengo una eficiencia muy alta, cercana al límite de lo que tiene el equipo, ¿sí? Pero en un paralelo o en un tema donde hay redundancia, ¿qué pasa? Eso se va casi a la mitad, o a la mitad, si tenemos dos equipos. Entonces estamos hablando que son equipos que vienen trabajando a un 50% de carga y menos, 40% de carga, ¿sí? En un 40% una UPS de la competencia, la nuestra no, tiene unas eficiencias de alrededor del 90%, ¿sí? Entonces ahí estamos perdiendo 5 puntos porcentuales de eficiencia, que eso es muchísimo. Y esto multiplíquelo por todas las horas del día, los 365 días del año y el valor del kilowatt hora que tienen ustedes en sus facilities y me cuentan cuánta plata es. Eso es hartísimo, ¿sí? Aparte del desperdicio de energía que afecta al planeta, ¿cuánto dinero es? Entonces, eso es un tema bastante importante, por eso es bueno que ustedes tengan equipos que tienen eficiencias, o sea, muy, muy eficientes en sus centros de datos. ¿Y qué otras cosas aportan a la mala eficiencia en los centros de datos? Pues las malas prácticas. Un crecimiento desordenado de los centros de datos. No sé si alguno de ustedes ha encontrado algo similar a lo que estamos viendo en alguna parte. No es tan raro encontrarlo. Hay muchos espacios en los que a veces se encuentran este tipo de cosas. Entonces, un crecimiento desordenado, no contar con planes de mantenimiento, tener equipos ineficientes, o sea, tener sistemas de refrigeración ineficientes y pues malos diseños, ¿no? No saber desde el diseño qué es lo que se busca, para dónde vamos y cuál va a ser, digamos, el futuro del centro de datos. De pronto diseñamos una sala para
300 kilowatts y resulta que en el segundo año ya superó esa demanda. Entonces, eso es no tener un norte definido desde el momento de la concepción del diseño, ¿no? Muy importante. Y ya nuestra última parte, bueno, vamos a ver cuál, bueno, no, antes de llegar a la parte final, vamos a ver algo de las métricas. Cómo se mide la eficiencia de los centros de datos y digamos una de las medidas principales es el PUE, esto lo generó el Green Grid que vimos en la institución que vimos en las primeras diapositivas y es para medir la eficiencia de energía en el centro de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por favor, vamos a pararle mucho a esto porque de pronto sale más adelante. Tenemos el consumo total de potencia del centro de datos y el consumo de la potencia de la carga IT. Simplemente la relación de esos dos. ¿Cuánta potencia consume la carga IT, los equipos que están dentro de los racks, los servidores, ¿sí? ¿Y cuál es el total que consume el centro de datos, incluyendo todos sus subsistemas? Refrigeración, iluminación, CCTVs, seguridad, dampers, bueno, en fin, ¿cuál es el total? Entonces ahí uno puede hacer una medición dentro de los PDUs, por ejemplo, si tenemos en el data center un PDU que es desde donde distribuimos hacia los racks o en los mismos racks y sacamos el total de la carga IT. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos 10 racks y en esos 10 racks tenemos una carga IT total de 39.1 kilovatios. Y medimos la potencia total del data center. Vamos a suponer que este data center tiene dos brazos, un brazo A y un brazo B, y que al hacer la medición en los tableros respectivos nos dio que tenemos 35 y 37 kilovatios. O sea que tenemos un total de 72 kilovatios. Esta relación del consumo total de los 72 kilovatios con el 39.1 kilovatios nos da el PUE. Entonces, para este caso nos da que tenemos un PUE de 1.8. Entonces, un PUE 1.8 habla de un data center que puede estar en el promedio. Sí, ya les voy a mostrar acá cuando expliquemos el DCIE, el Data Center Infrastructure Efficiency. Esto es simplemente el inverso del anterior. Es simplemente el inverso del anterior, pero lo multiplicamos y lo convertimos en un valor porcentual. Entonces, ¿cuál es la carga IT sobre el total de la potencia del data center? Y tenemos por el 100% y tenemos una medida porcentual de la eficiencia, donde la eficiencia por debajo del 50% pues es ineficiente y ya después del 1.5, un PUE de 1.5 o un 67% es eficiente, muy eficiente. Entonces, un data center con un PUE de 1.2 o un 83% de eficiencia con el DSI es un data center muy eficiente. Entonces, ¿qué es un PUE de 1.2? O sea, ¿qué quiere decir un PUE de 1.2? Que dentro del data center, el total de la energía que usted consume, solamente el 20% lo está destinando a otras cosas que no es la carga IT. Como para que lo conceptualicen de otra forma. ¿Sí? Del total que consume el data center, solamente el 20% corresponde a otras cosas, a refrigeración. Entonces, si hablábamos que la refrigeración consumía alrededor de una tercera parte, hablamos de una PUE de 1.2, es porque algo hicieron con el tema de refrigeración. Temas de free cooling o diferente. Pero esto es una medida muy eficiente que lo logran en data center muy bien diseñado, sobre todo en data center hiperescala. Otras métricas que existen también para que ustedes las revisen. Hay mucho, digamos, que dice que no solamente se puede basar la eficiencia de los centros de datos midiendo la energía. Entonces, el UR, el Upper Energy Efficiency Radio, es una métrica que se utiliza para evaluar la eficiencia energética de los data centers bajo cargas parciales. ¿Sí? Entonces, es similar al PUE, pero no tiene en cuenta la eficiencia a diferentes niveles de carga, lo que puede ser útil para evaluar el rendimiento del data center en situaciones de baja utilización. ¿Sí? El Carbon Usage Effectiveness es una métrica que se centra en la cantidad de emisiones. Entonces aquí ya empezamos a ver el tema de las emisiones de carbono generadas por la operación. Se calcula dividiendo las emisiones de carbono
totales por la cantidad de energía consumida por el centro de datos, por el data center. Y un QE que sea pues menor, más bajo, indica una menor huella de carbono. Entonces aquí ya empezamos a ver temas de huellas de carbono. No solamente cuántos kilowatts, cuántos terawatts hora está consumiendo nuestro centro de datos, sino cuál es la huella de carbono que empieza a dejar. Entonces, por eso dicen que no solamente se puede hablar de eficiencia energética midiendo pues la energía eléctrica, sino que hay otros temas. Y el uso del agua, el Water Usage Effectiveness, evalúa la eficacia del uso del agua en data center, proporcionando la información sobre el consumo de agua con relación a la energía utilizada. Entonces, sí, aquí, ¿qué tantas emisiones de carbono tenemos con respecto a la energía de la carga IT? ¿Qué tanto uso de agua tenemos con respecto a la carga IT? ¿Cómo podemos mejorar y qué estrategias tenemos para mejorar la eficiencia dentro de nuestros centros de datos? Entonces, algunas muy básicas que vamos a revisar eh, enfocándonos en esos aspectos importantes. Entonces, en la parte de refrigeración que vimos que es uno de los puntos donde desde siempre se ha sabido que es donde se debe atacar para mejorar de forma drástica la eficiencia. Es uno de los puntos que más se ataca porque es donde más hay. Hoy estamos viendo ya tecnologías de refrigeración por inmersión porque lo que buscan siempre es eh, llevar la refrigeración al punto más cercano de la generación de calor. Entonces, las tecnologías de inmersión es lo que le apuntan es a eso. Pero pues tienen muchos problemas con temas de aceites y mantenimientos que pues hasta ahora se empiezan a manejar. Pero eso va a ser el futuro. Entonces, el contenimiento de pasillos es una de las técnicas básicas que todo data center debería tener para mejorar y volver mucho más eficiente su sistema de refrigeración. Que si contenimiento de pasillo frío, que si contenimiento de pasillo caliente, yo creo que eso es a elección de cada uno y de acuerdo al entorno en el que esté en el data center hay que validar qué es más factible, qué es mejor, qué fuentes externas de calor tiene el centro de datos, qué tanto pero pues hay que contener, hay que confinar estos pasillos. Entonces, el confinamiento de pasillo, pues lo único que hace es separar los pasillos fríos de los calientes y ayuda para dirigir el flujo de aire de una forma más eficiente, reduciendo pues la carga sobre los sistemas de refrigeración. Si yo no hago un confinamiento de pasillos, no contengo los pasillos, lo que voy a tener aquí es una mezcla de aire frío y aire caliente que me va a volver súper ineficiente los aires acondicionados. O sea, por ejemplo, en este sistema perimetral yo arrojo aire frío por acá, pero este aire, por leyes de la termodinámica, viene y se mezcla con este. Y aquí lo que voy a tener de retorno en nuestras unidades perimetrales es un aire tibio, no un aire caliente. Y vamos a tener un delta T. Cuando hablo de delta T es que las unidades de refrigeración tienen delta T, o sea, diferencias de temperaturas entre la temperatura de suministro y la de retorno. Y entre más grande sea ese delta T, o sea, entre más grande sea la temperatura la diferencia entre la temperatura de suministro y la de retorno, el aire acondicionado se vuelve mucho más eficiente. Y prácticamente como si aumentara su capacidad nominal. Entonces, al generar estos confinamientos de pasillos y aislar el aire frío del aire caliente, evitando que se mezcle, voy a aumentar ese delta T de los equipos de refrigeración y se van a volver mucho más eficientes. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante a tener acá en cuenta. Bueno, entonces aquí vemos un sistema Atlantic Power de contenimiento de pasillos, nuestra solución y de micro data center, o sea, son puertas inteligentes con sistemas de SIM ya integrados, donde podemos personalizar y ver todas las opciones de energía y administración del centro de datos aquí en la pantalla. Es algo muy bonito, de verdad que son muy bien armados. Tenemos puertas deslizantes automáticas, opciones para entrar a los racks con huella, con tarjetas. Entonces, tenemos el contenimiento de los pasillos. Entonces, aquí vemos qué pasa con un data center que no tiene pasillos confinados. Todo el aire caliente, por la segunda ley de la termodinámica, tiende a subir y se va a mezclar acá todo este tema de aire y vamos a tener recirculación. Adicional al confinamiento de los pasillos, es muy importante que cuenten con sistemas de blanking paneles.
Pero si ustedes no sellan los espacios que hay en los gabinetes entre el pasillo frío y el pasillo caliente, si no los aíslan, por ahí vamos a tener bypass de aire y vamos a empezar a tener problemas. Entonces, todos esos detalles empiezan a aportar en cuanto a eficiencia de los equipos de enfriamiento. Y pues obviamente que sean equipos de última tecnología, que sean equipos eficientes. Pues, por ejemplo, aquí vemos un equipo, un aire acondicionado perimetral Atlantic Power que tiene pues un evaporador en forma de W con una área enorme para maximizar la eficiencia del intercambio de calor. Tiene un humidificador de electrodos, sistemas de filtración de aire de gran superficie. Los ventiladores sí, entonces que son ventiladores con control electrónico que varían su velocidad de acuerdo a la demanda o a la necesidad del aire acondicionado. Viene con un sistema de control lógico que ya él por sí solo le dice al ventilador a qué velocidad debe operar de acuerdo a la demanda de calor que hay en la sala, igual que con el compresor, compresores que pueden modular su capacidad desde un 10, 20, 30%, ¿sí? Controlador inteligente que sea capaz de procesar todas estas variables y poderle decir al aire acondicionado cómo debemos operar. Tenemos el controlador, pues tiene aquí una pantalla táctil a color, podemos observar y monitorear todos los equipos y podemos integrarlo a cualquier sistema de monitoreo, BMS, etcétera, y vamos a ver cómo importante, qué tan importante es el sistema de monitoreo en el impacto de la eficiencia energética, que también lo es. Entonces, Atlantic Power tiene equipos diseñados para que el consumo y la eficiencia energética de su data center se maximice y lo aprovechen. Entonces, al final, pues vamos a estar compartiendo nuestro contacto y cualquier cosa que necesiten, pues nos dicen en qué los podemos asesorar. El free cooling es una, digamos, de las tendencias a aprovechar. Cuando nació el free cooling, pues se hablaba solamente de free cooling directo, que prácticamente era, ahora, por decirlo de alguna forma, abra las ventanas del data center, que no tiene ventanas, pero ábralas y deje que el aire frío entre. Eso tiene pues ciertas connotaciones porque no es tan fácil, o sea, hay un tema de filtración que se debe hacer sobre todo cuando se tienen, cuando los data centers están en zonas muy contaminadas. Por ejemplo, aquí en Bogotá es difícil hacer un tema de free cooling porque es una, una ciudad con bastante polución. Entonces salen equipos con free cooling indirecto, que lo que hacen prácticamente es tomar, sí, aprovechar el frío del exterior y llevarlo de alguna forma para hacer un intercambio de calor en el interior. Entonces con Atlantic Power tenemos esta opción en todos nuestros equipos, bien sean en equipos perimetrales, en equipos in-row o en equipos tipo mochila, ¿sí? O sea, para montaje en pared. Tenemos todas las opciones y lo que hacemos es montar un gabinete de free cooling donde hacemos, aprovechamos ese frío del exterior y venimos y hacemos un intercambio aquí entre la unidad interior y este gabinete, ¿no? Entonces podemos llegar, con eso pueden ustedes en la parte de refrigeración lograr un PUE de 1.2 como lo vimos que ya es algo muy, pero muy eficiente. En los sistemas de potencia también, que es muy importante tener equipos que como lo vimos, a bajas cargas sean muy eficientes y no desperdicien la energía. Entonces, nuestros equipos trifásicos diseñados para centros de datos vienen con funciones donde para equipos modulares, por ejemplo, ellos pueden desactivar los módulos que vean que no se necesite sin llegar a perder la redundancia, ¿no? Entonces, si yo tengo un equipo modular con 40 kilovatios de carga y los módulos del equipo son de 20, entonces él va a decir, con dos módulos de 20 tengo cubierta mi carga, dejamos uno de reserva, tres módulos activos y desactivo los otros tres, los otros dos, de acuerdo a lo que nosotros le configuremos al equipo, pero vamos a generar una mayor eficiencia porque no vamos a tener una cantidad de módulos de pronto repartiendo 30 kilovatios, con, no sé, y teniendo activos 120, o sea, ahí es donde se empieza a ver el tema de la pérdida de eficiencia en potencia. Entonces nuestros equipos tienen esta función que se llama el Smart Sleep, deshabilita estos módulos para que la eficiencia se incremente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la máquina viene operando con una eficiencia más o menos del 93.5%. Y como vemos que la eficiencia se cae mucho, se baja mucho, que tenemos, porque tenemos muy poca carga, ella activa el sistema Smart Sleep y llegamos a eficiencias del 95 y 96%.
en modo online, ¿no? Ojo que hay muchos que hablan de eficiencias de 96% y resulta que estamos hablando de equipos en modo operación eco, que eso es prácticamente un equipo pues en bypass, ¿no? En modo online tenemos eficiencias muy, muy superiores, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Las baterías de ion litio, o sea, indispensable que empecemos a hacer esta transición. BRLA sí ha sido el rey por muchísimos años, décadas, y los costos de trabajar con BRLA al comienzo, digamos que el costo inicial es menor, pero el costo, el OPEX, el costo de operación al final es mucho mayor. Entonces, los BRLA, pues las baterías BRLA son peligrosos, o sea, tenemos un electrolito que es corrosivo al interior, ¿sí? Tenemos ácido sulfúrico dentro del centro de datos, ¿sí? Que puede pues dañar y tenemos el plomo también que puede generar incluso hasta daños en el sistema nervioso. Menos duración de las baterías, ¿sí? El tiempo de vida de las baterías BRLA es mucho menor al de las baterías de litio. La recarga de las BRLA es mucho más lenta y tiene mucho menos ciclos de descarga, o sea, en definitiva las baterías de litio pues tienen que empezar a implementarse. Sí hay un mayor costo inicial, pero al final, si quieren, nosotros les pasamos una plantillita donde les mostramos el costo, digamos, final de verdad de las baterías de litio y se van a dar cuenta que es la mejor alternativa. Entonces, con muchísimo gusto nos contactan, ya saben, y los ayudamos para sustentar su proyecto de baterías de ion litio. Y para terminar, pues el monitoreo. Si no estamos monitoreando nuestros equipos y no sabemos cuánto están consumiendo, cuánta carga tengo yo, en qué horarios tengo los picos de mayor demanda, no voy a poder saber cómo optimizar mi sistema y mi eficiencia dentro del centro de datos. Entonces, utilizar este tema de herramientas avanzadas en donde podemos integrar el monitoreo de activos críticos y podemos verlos en tiempo real, verlos en un mapa, saber cómo están, tener alarmas en tiempo real, georreferenciación, historiales, histórico de mantenimientos, de visitas. Listo. Entonces, no siendo más, entonces agradecerle a todos ustedes por haber estado esta tarde hoy acá. Qué bueno que hayan podido participar y que hayan estado entonces con nosotros. Ya saben, aquí está mi correo electrónico. Lo que requieran y lo que necesiten, con muchísimo gusto, bienvenidos, ¿no? Cuídense mucho, Belén, y a todo el equipo aquí de apoyo. Muchas gracias a todos.